Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más aquí de Generaciones Podcast, en donde hoy el tema va a ser las fortalezas de un equipo de trabajo con diferentes generaciones, haciéndole honor al nombre de este podcast. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo? Moni. ¿Y tú qué tal? Muy bien, afortunadamente con muchísimo trabajo. Y Bueno, ya, cuéntanos ahora por ya qué. somos dos, ya Ah, pues empezamos qué este bueno. 2023 con muchos proyectos, clientes buscándonos mucho, Sí, la gente muy animada, muy entusiasmada y bueno, para nosotros, yo sé que tanto para ti como para mí, pues un gusto estar con la gente que nos escucha. sí, por supuesto. Oye, cuéntanos ahora por qué este es el tema más recurrente en tus coaches, ¿no? El de la búsqueda de fortalezas en sus equipos multigeneracionales. Pues fíjate que es muy interesante, ya esto no es nuevo, viene, yo creo que se hizo más evidente desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia con el trabajo virtual vino a ser demasiado evidente la brecha generacional que había entre los equipos de trabajo. Vamos a pensar en un equipo de trabajo que está conformado por generaciones como los baby boomers, hablando Ujú. de gente que viene desde prácticamente fines de la Segunda Guerra Mundial, 1946 a 1964, luego la generación X, de la cual yo formo parte, de 1965 a 1980, la generación Y, que también la conocen como millennials, Ujú. que va del 2001 aproximadamente al, No, del ochenta perdón, y del uno, ¿no? 81, del Ujú. 81 al 2000 y posteriormente la generación Z, que es Sí, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Los que vienen, los que van desde el 2001 hasta el 2016, básicamente ok. 2017. Ujú. Pero vaya, ¿esto por qué lo sacamos? Bueno, pues porque los líderes, las empresas están preocupadas hasta cierto punto porque no logran la cohesión a veces entre generaciones. No se hablan bien, no se entienden, y con esto no quiero decir que sean groseros entre ellos, pero no logran esa cohesión, no logran ese entendimiento, una, ¿cómo te podría decir? Un estilo de comunicación eficiente y efectivo para llegar a las metas que se les ponen. ¿Por qué? Porque mientras a lo mejor la generación X está buscando una cosa o le da prioridad o mayor énfasis a algo, pues la generación de los millennials, la generación Y o la Z, pues están interesados en otra. Entonces, esto obviamente implica un gran trabajo para pues, los mayores, ¿no? Porque normalmente Claro. los mayores pues, son los líderes, que también ya me ha tocado ver una que otra empresa donde el líder pues, es gente de que es millennial, generación Y. ¿Por qué? Pues porque han sido muy emprendedores y de repente pues contratan a gente que ya ha estado tiempo en medios como sus empleados o inclusive gente que es generación X que ya prácticamente se estaba retirando y los reclutan. ¿Pero por qué? Pues por la experiencia. Entonces, Claro. la idea es eh, poder entender, y esto lo tienen que hacer todos, o sea, todas las generaciones, poder entender cuál es el punto que aporta cada generación a un equipo de trabajo. ¿Sí? Claro. Esto es fundamental. Eh, si me lo preguntas, bueno, pues la generación X, la generación de los baby boomers, pues obviamente traemos ya un modelo de trabajo. A veces somos muy inflexibles, nos cuesta trabajo abrirnos a las nuevas ideas, a Sí. las nuevas tecnologías. Veme a mí, de repente, ¿no? Te doy dolores de Ujú. cabeza. No, Pero, para nada. pero la realidad de las cosas es que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque si queremos subsistir, pues tenemos que hacerlo. Eh, Claro, totalmente. Y también, o sea, es que es un must, porque ahora ya todo, o sea, lo que tú quieras promocionar,
tú sabes que ya no va a ser por el periódico, o sea, sí o sí te tienes que subir Claro. a las redes sociales y eso yo creo que es a lo que más resistencia tiene esa generación. Sí, fíjate que inclusive con gente tecnológica que me ha dicho a mí, no, yo no creo tanto en el marketing digital y lo manejan bien, pero me dice, mis mayores éxitos siguen siendo mi networking, pero siguen Ah, haciendo bueno, su networking por LinkedIn, ¿no? O sea, sí, claro. es gente que ha logrado pues, hacer una muy buena red de contactos. Te estoy hablando tal vez de mi área como consultor y que confía más en eso. Pero, pues, a final de cuentas, la visión, por ejemplo, para vender tus servicios es, ahora tú te haces muy interesante para un cliente y él es el que te busca. Tú no vas y tocas puertas, porque en un entorno tan ocupado como el de, pues, las empresas de recursos humanos, a veces, pues, ellos reciben, imagínate la cantidad de ofertas que reciben. Es es la verdad bien poco. Es más bien el cliente que tiene una cierta necesidad te empieza a buscar. Y es ahí donde retomo el tema de las generaciones. O sea, cómo genera una generación como la mía enfoca Ujú. un tema como vender y cómo una generación como la tuya o como la generación Z enfocan un tema para vender. Para mí a lo mejor es, a ver, iré a mi red de contactos y la generación Z va a decir, no, yo voy a hacer TikToks y voy a irme a Instagram y así voy a vender. Pero yo creo que también depende mucho del nicho, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás hablando desde tu experiencia, vendes tus talleres, vendes tus conferencias, y justo como dices, si tocas puertas, es poco probable que te contacten porque así le hacen muchos, ¿no? Tus clientes te llegan más por tu networking, por tus contactos. Pero, por ejemplo, alguien que está emprendiendo, o por ejemplo, pongámoslo como a lo mío, que son páginas web, pues yo al final me tengo que promocionar y la gente tiene que saber qué es lo que hago, porque ellos sí necesitan acercarse a mí, porque es una necesidad. El tuyo a lo mejor es una necesidad, pero no está siendo una necesidad básica para un emprendimiento, cosa que si ahorita tú no tienes tu página web o tus redes sociales, pues no hay mucha manera de darte a conocer. Entonces yo creo que es también dependiendo mucho el negocio, ¿no? O la empresa. Bueno, sí, sí y no, porque más bien hoy todas las empresas, la que tú me digas, desde un restaurante hasta una industria de transformación, pues tienen un sitio en Facebook, tienen Instagram, tienen Twitter, muchos de ellos, tienen, o sea, tienen todas las redes Sí. y publican muchas cosas en Facebook y pueden ser empresas muy, muy serias, pero vaya, ellos están conscientes de que es información importante, que la gente necesita conocerlos y, y le destinan un buen presupuesto mensual a estar posicionados en redes. Pues tú lo ves. Digo, tú que te dedicas a esto, una tienda departamental, quien sea, pues le interesa que lo estés viendo. Y además siguen teniendo espectaculares. O sea, en el segundo piso, o qué sé yo, el segundo piso de la Ciudad de México, para los que nos escuchen de fuera, pero puede ser también en las principales plazas y demás. O sea, siguen con los canales tradicionales, pero entendiendo que esos a veces no son tan efectivos ya. Sin embargo, Ujú, pues los tienen como en paralelo, ¿no? claro. Y, y por lo mismo, o sea, pensando en un equipo y haciendo la analogía de lo que es un equipo, es, a ver, nosotros en la experiencia, los baby boomers, la generación X, pues lo que venimos a aportar es eso, el conocimiento, la forma de trabajo. Tal vez somos generaciones, y no quiero entrar en discusión, pero a veces tendemos a ser generaciones más comprometidas que las generaciones más jóvenes, como la Y y la Z. Y esto no quiere decir que seamos mejores o seamos peores, sino simplemente por el estilo de trabajo que seguimos, pues eso nos educó o nos condicionó a trabajar de esa forma. ¿Qué pasó? Sí.
que a lo mejor la generación Y, pues dijo, ay, ¿sabes qué? Yo sí quiero tener vida. Yo veía que mi papá llegaba, que mi papá, baby boomer, llegaba a la casa a las 11 de la noche y ya no tenía vida, no convivíamos. Y yo lo veía hasta el fin de semana y eso yo no quiero, ¿no? Y el Ujú. generación Z menos lo quiere. Si tú no lo quieres como Y, el Z menos. Porque dice, bueno, y finalmente es, a ver, si voy a darle mi vida a una empresa, pues mejor me la doy a mí. Y obviamente ahí hay personalidades, ¿no? Eh, eh, todos buscamos la seguridad y definitivamente, pues cuando sales de la universidad y te ofrecen un trabajo, pues dices, qué padre, tengo mi primera oportunidad, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que sobre todo la generación Y y la Z tienen menos tolerancia al fracaso y tienen menos paciencia que la que pueda tener un baby boomer o una generación X. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas se hacían de una manera más lentamente y nuestra mentalidad o nuestro cerebro así lo aceptó. Nuevamente Sí. hablamos del condicionamiento. No quiere decir, ay, somos mejores ni peores. No, somos simplemente un poco diferentes en ese sentido. Claro. Y aquí creo que también hay un factor, digo, ahorita justo va a entrar la parte de las generaciones. Hay un factor muy importante y yo creo que tiene que ver mucho con el compromiso. Por ejemplo, ustedes y sus papás y sus abuelos, pues duraban 60 o no sé cuántos años y como dices, o sea, trabajaban de luz de día a noche, pero porque ese trabajo, o sea, si le fregaban así, ¿qué tenían? Tenían casa, tenían carro, tenían vacaciones, podían mantener 8 hijos, que así eran las generaciones de antes, Claro. y les daba con un solo sueldo del señor. El Sí, señor y no lo la señora veían, no trabajaba. ajá, Mi mamá pero no al final trabajaba, por les ejemplo, daba ¿no? para todo eso. Ahorita, ¿qué pasa? Yo creo que también los millennials y más hacia generación Z también dicen, oye, para el sueldito que me dan, ¿no? Y las rentas carísimas, y que por eso muchos también se ven forzados a seguir viviendo con sus papás, porque un sueldo de ahora no te da ni para mantener a la mitad de un hijo. Tienes que tener no sé cuántos trabajos. Entonces, yo creo que también ahí la mentalidad es de, pues sigo con mis papás, no me esfuerzo más allá, obviamente sacrifico mi salud emocional, pero pues ya no me voy a matar como lo hacían ellos, porque pues de todos modos no me alcanza. Creo que ese es un parteaguas muy cañón. Sí, o sea, mira, sí he visto ese extremo, pero también he visto en tu generación gente muy creativa, muy innovadora que ha hecho cosas impresionantes. Hay muchos chavos que se han vuelto ricos en sus treintas al día de hoy y que pues se atrevieron a innovar, a inventar cosas nuevas, sobre todo en áreas y en sectores de tecnología, por ejemplo, ¿no? Que pues es el boom. Eh, coincido mucho contigo, definitivamente, y además, reforzando lo que tú dices, la gente de antes sabía que iba a durar 20 o 30 años en un mismo trabajo. O sea, ahí Sí. se iba a jubilar. De hecho, una persona que le vendió una casa, que era de mi familia, y a un Ujú. señor ya mayor, generación baby boomer, sí, definitivamente, o si no es que antes, anterior, generación anterior, porque el señor probablemente tendrá ahorita como 80 años, yo calculo, pero él me decía, es que no hay nada como quedarse en el mismo trabajo, no se cambie de trabajo, es lo mejor quedarse en el trabajo, porque siempre se lo van a agradecer, porque al final uno se puede pensionar de ahí. El señor estuvo trabajando en Pemex, pero imagínate hoy, si su visión, o sea, si tuvieras esa visión, pues realmente estarías pensando en un mundo que no existe, que ya dejó de existir Sí. hace muchos años. Entonces, la realidad y por lo que queremos o se nos ocurrió hacer este podcast, pues es para invitar a la gente de generaciones eh, o equipos multigeneracionales a abrir, a expandir su mente, a entender un poco más a las otras generaciones, a buscar la complementariedad. ¿Cómo? Entendiendo
las personas que son generación X como yo y hasta baby boomers, tener conversaciones mucho más productivas con las generaciones como ustedes, Y y Z. ¿Cómo? Buscando motivadores, preguntando más. Creo que la mejor forma, y no porque yo sea coach, pero creo que la mejor manera de gestionar un equipo de gente que está constituida mayormente por generación Y y Z es hacerles muchas preguntas. ¿Qué te motiva? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sería lo ideal que podría tener este equipo? ¿O qué sugerirías tú para mejorar este equipo? ¿Cómo lo hacemos diferente? ¿Por qué? Porque vamos a ser muy honestos. Tal vez en nuestra experiencia las cosas funcionaban, pero no van a seguir funcionando así por mucho tiempo. A final de cuentas, vamos a tener que pasarle esta feta a las generaciones como la tuya y como la Z, y obviamente las que vengan después de la Z. Entonces, si no nos acostumbramos y no les empezamos a pasarle esta feta, no empezamos nosotros a pensar un poquito más como ustedes y al mismo tiempo nosotros compartiendo esa experiencia que nos ha costado mucho trabajo adquirir, ¿no? Así como dice el refrán de los gringos, learning the hard way, aprendiendo de la manera difícil. Si no lo hacemos, pues ¿qué va a pasar? O sea, a final de cuentas, esa experiencia que nosotros tenemos se va a perder. Y la otra es que de todas maneras el mundo va a cambiar, porque ustedes van a ser lo que nosotros somos al día de hoy en unos cuantos años. Sí, totalmente, pero por ejemplo, ¿cómo, para ponerlo más tangible para las personas que nos escuchan, cómo tú te acercarías a tu equipo de trabajo y cómo les pasarías la estafeta? Y dos, ¿cómo le compartes ese conocimiento, toda esa experiencia y cómo, cómo aprendes de ellos? Porque una cosa es decirlo y dar el consejo, pero otra es ponerlo ya a la práctica. ¿Cómo haces ese acercamiento? Bueno, hay muchas técnicas de feedback. Sería complicado aquí poner varias de ellas, pero es básicamente como lo que yo te comentaba, o sea, es coachearlos, o sea, o ser un mentor, mejor dicho, más que un coach, porque el mentor eh, implica que un mentor ya pasó por ahí donde tú estuviste y Ujú. tiene más experiencia. Entonces, el feedback es algo súper importante. Y yo he visto líderes que no se acercan a su gente. ¿Por qué? Pues porque piensan que están muy chavos, piensan que no los van a entender, o de plano, ni siquiera les pasa por la cabeza que el feedback es necesario, porque Claro, muchas veces ustedes se frustran y se van de las empresas y ni siquiera sabemos por qué. A los 4, a los 6 meses, al año ya se fueron de la empresa. Y era gente talentosa. Y todo esto se hubiera podido evitar si nosotros como líderes hubiéramos tenido esa sensibilidad para acercarnos a los hypos, a la gente que vemos con alto potencial, y le hubiéramos hecho simplemente preguntas. ¿Cómo te sientes en la organización? ¿Qué sientes que podrías aportar más a la organización al día de hoy? O, bueno, tú ya llevas un X tiempo en el trabajo, ¿cómo lo mejorarías? Más bien, yo creo que más allá de dar una receta, así con punto 1, 2, 3, 4, más bien es invitar a los líderes a realizar estas reuniones periódicas con su equipo, hacer sesiones de trabajo que muchas veces inclusive sean dinámicas. Nosotros ofrecemos muchas dinámicas de ese tipo para poder podrías, apoyar a las organizaciones donde, donde les permitimos ver por medio de tests, por medio de, como digo, de dinámicas, lo que cada uno aporta al equipo de trabajo. O sea, el talento, la ujú, experiencia, las capacidades. Por ejemplo, test de dominancia cerebral, como el HBDI, el Human Brain Dominance Instrument, que nosotros aplicamos muchísimo y con mucho éxito
te permiten tener con mucha claridad, o al líder le permiten ver con mucha claridad, lo que cada uno de las personas de su equipo aportan. Eso, si además tú tienes feedback periódicos con ellos, donde sacas un tema. A ver, se trata de este procedimiento o de esta operación o de este proceso, ¿cómo lo mejoramos? O sea, tener estas reuniones donde cada uno aporta una visión y, y tú más allá de ser un líder o un jefe que impone, eres un moderador, un moderador de la innovación y de la creatividad. Ok. Invitas a la gente a decir, a ver, una vez al mes nos vamos a reunir y vamos a definir un proceso que nos permita mejorar la operación en general o un problema. Y ¿Y qué estos son pasa como si hay, seminarios de la innovación. Perdón, ajá, sí, dime. ¿y qué Moni. pasa si hay resistencia al cambio? ¿Cómo lo manejas? Porque, por ejemplo, yo he estado en equipos de trabajo en donde justo el líder sí propone el de, ok, hagamos este proceso, bla, 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 y se pone sobre la mesa, a todos les parece muy bien, pero a la hora del aplicarlo, digo, y lo he visto muchas veces, es de, oigan, pero acuérdense que quedamos de no sé qué, no, no, ya ahorita necesito que lo entreguemos rápido ya, y se lo saltan y lo dejan en el olvido. Bueno, y esa Sí. es una Ujú. excelente pregunta, Moni. Yo creo que ese es donde se pierde mucho Sí. de las buenas intenciones y del esfuerzo hacia aterrizar una iniciativa. A Ujú. ver, si vamos a tener esta reunión de trabajo, nada más se va a hablar de esto y es de común acuerdo. Lo que cualquier otro tema lo vemos en privado o lo vemos únicamente con los interesados. ¿Por qué? Porque de repente tienes un equipo de 12 personas donde a lo mejor 4 tienen ese tema y obviamente para ellos es lo más importante. Pero tú como líder, o sea, tienes que, por eso te digo, eres más un moderador que un líder. Tú tienes que decir, no, no, ese tema lo vamos a ver después. Si les interesa tanto, bueno, pues será el tema de la siguiente sesión y ya lo definiremos. Pero en esta sesión, que además deberían de ser sesiones súper productivas, de no más allá de una hora, porque realmente un proceso creativo puede ser un ejercicio que si bien es muy interesante, también se puede hacer pesado. Ujú. O sea, no es como hoy nos vamos a volver creativos. Es que esto es como un músculo, ¿no? La creatividad y la innovación. Tienes que ir al gimnasio todos los días para empezar a cambiar tu cuerpo. Y Sí, también, ok. o sea, la innovación es lo mismo. Y también quitar esa falsa idea de que la creatividad, pues tienes que modificar un sistema y cambiarlo todo. No necesariamente. A veces cambiando pequeños puntos de un proceso o de un procedimiento, puedes mejorar grandemente los resultados. En esta parte que tú hablabas de resistencias, yo creo que hay la primera de las resistencias, y te lo digo por experiencia propia, son los egos. Es yo lo hago mejor, yo sé más que tú cállate, hazte para allá, yo lo hago. Y creo que eso es lo que primero se tiene que trabajar. Yo cuando trabajo con equipos en team coaching y buscando precisamente eh, procesos creativos e innovadores, pues lo primero que tengo que romper son los egos, porque si no rompo los egos, de nada va a servir. Hay que buscar Ok. la apertura mental empieza por hacer un lado los egos. Primero, no pienses que tú eres el mejor de tu equipo y que eres indispensable y que sin ti, pues el equipo no va a servir de nada, porque desde ahí empezamos mal. Más bien entiende qué aportas tú al equipo. Y si entiendes lo que tú aportas al equipo y que nadie más lo puede aportar, pero también puedes ver que tú ni eres insustituible, ni eres el que tiene que saber todo, entonces es cuando también te relajas y escuchas a las demás partes del equipo. Es tan sencillo como si yo tratara de ser más tecnológico que tú y me metiera a estudiar, pues no sé, marketing digital.
Pues tú estás en eso, tú lo ves todos los días. Yo me dedico a otra cosa. Por más que yo quiera ser tan bueno como tú, pues no va a ser. Pero no necesitamos hacerlo. Necesitamos complementarnos. Claro, pero yo creo que sí tiene que, digo, si eres compañero a la par, ok, sí, pues no te puedes involucrar en todos los temas, pero yo creo que como líder de un área o de una célula, yo creo que sí no te puedes deslindar tanto de lo que hace cada uno, porque si no, luego parece que le estás hablando en chino a tu líder o a tu jefe. Y muchas veces ahí es donde entra la lucha de poderes, porque él se queda con una idea, tú sigues avanzando, obviamente las cosas se van puliendo y se van, pues, renovando con el tiempo. Y como él se queda en una parte, pues tú ya llegas a un momento en donde parece, te digo, que le estás hablando en chino, no llegan a ningún acuerdo y el que queda al final como, pues, como tonto, por así decirlo, porque pues al final el jefe dice, no, yo quiero que lo hagas así. Y ahí se termina tu proactividad. Muchas veces así se mata la proactividad porque el jefe, en vez de líder, no se involucra, no hace también un esfuerzo por mantenerse al día o actualizado, y entonces ahí mata muchas veces la proactividad de sus empleados. Claro, o es alguien que pone a trabajar a la gente y ya que llegaron a una buena solución y todo el mundo está súper motivado, Ujú, él les da la espalda o manda la señal contraria de qué bueno que lo hicieron, pero se va a hacer como yo diga. Entonces, ¿para sí, qué me justo. involucras en un procedimiento creativo? Y es Ujú, donde tú como líder, pues matas esa creatividad, esa innovación y quedas pésimamente. Y yo creo que, mira, y creo que es un tema que vamos del que vamos a estar hablando a lo largo de muchos de los podcasts, porque si bien hago mucho énfasis en la meditación, en el mindfulness, no es por otra cosa más para que crear conciencia y sobre todo conciencia en el líder. A ver, ¿qué estoy haciendo con mi equipo? ¿Los estoy entrenando bien? ¿Los conozco? En este tema de trabajar con multigeneraciones, es conozco realmente qué quiere cada una de los niveles o de las generaciones que conforman mi equipo, los conozco, sé qué valores aportan, veo sus egos, puedo trabajar con ellos. Y si tú empiezas conociéndote a ti como líder y luego los conoces a ellos, vas a tener un gran porcentaje de éxito, seguramente. ¿Por qué? Todo empieza por uno mismo, como líder. A ver, ¿qué no te gustaba que te hicieran? ¿Que te gustaba que cuando tú llegabas con una buena iniciativa, tu jefe la desechara? sabatear. Yo me Ujú, acuerdo que una vez uno de mis jefes me pidió que diseñara un estado de cuenta que fuera muy visual, que se pudiera hacer. Yo trabajaba en aquel entonces en un banco y me pidió, basándome en lo que los clientes me pedían, algo muy visual, algo que pudiera darle información al cliente en muy pocas hojas. Y llegué con él y le presenté lo mejor que pude y hice un trabajo de estar llamando a los clientes, oiga, ¿qué le gustaría? O sea, hice un buen trabajo, ¿no? Le ujú. metí horas al proyecto. Y cuando llegué lo vio y me dijo, no, pues esto no, no, lo seguimos haciendo como iba antes. Entonces, casualmente su papá era cliente también del banco. Y, y una vez llegó el papá y se quejó, le dijo, oye, esto es que el estado de cuenta no es claro. A mí me gustaría que el estado de cuenta fuera así y así y así. ¿Y sabes lo que hice yo? Fui ¿Qué? por mi estado de cuenta que había guardado ahí y le dije, a ver, señor, ¿qué le parecería este estado de cuenta? Y abrió los ojos el señor y dijo, está padrísimo. Aquí me das toda la información, no tengo que estar con tantas hojas y con esto me queda súper claro. Y yo me volteé con mi jefe y me le quedé viendo y le dije, pues sí, pero este fue el que no te gustó. ¿Y sabes qué me dijo mi jefe? ¿Qué? Él muy cínico. Me dijo, es que a ti lo que te faltó fue decisión. Me hubieras insistido que este estado de cuenta fuera el nuevo y que el otro se desechara.
Yo ya no dije nada, conociéndolo, dije, con lo impositivo, lo inflexivo que es, me hubiera mandado a volar y me hubiera dicho que yo siempre era un rebelde, pues, siempre lo decía, que yo era un Claro. rebelde, que yo siempre me quería brincar las trancas. Entonces, como ves, obviamente te estoy hablando de esto, yo tenía 24 años, hoy tengo 57, ya pasó pues, un buen rato de eso, ¿no? Pero la idea es, ¿qué jefe eres tú? El jefe que crea y que eres el sponsor, que patrocina, que apoya esa creatividad e innovación, o eres el que la destruyes, en primer lugar. Y por eso tu pregunta ha sido muy buena, nos da para hablar un poco más de esto. La otra es, una vez que yo reconozco que tengo que escuchar a mis colaboradores de diferentes generaciones, entonces veo mi ego y veo los de ellos, porque es lo primero que voy a empezar a trabajar. Ahora, si ya tú ves que ellos tienen un buen nivel de comunicación a pesar de las generaciones, entonces sí, querrá decir que o tuviste mucha suerte de tener un equipo que trabaja así también, o algo han hecho entre ellos para llevarse también. Siendo el caso de eso, pues tú ya puedes empezar a trabajar estas sesiones de brainstorming, de creación de ideas, de De lluvia de incentivar ideas, ¿no? procesos, exactamente, de lluvia de ideas, Ujú. y también de definir temas concretos. Eh, ¿Qué es lo que ayuda mucho? Pues no quiero hacer mi publicidad, pero sí un team coach. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno es externo, pues ya simplemente por el hecho de que uno es externo y no lo conocen, pues le creen más que a su propio jefe. Claro, te puedes crear, puedes tener tu propio criterio, que si llega alguien de recursos humanos, que aparte, pues siempre son los malos de la película en la empresa, ¿no? Generalmente siempre tienen un perfil, pues de tiranos, la verdad. Entonces, y hace rato lo iba a decir, cuando empezaste a hablar de los egos y que tenías que ver cómo, primero tú como líder, cómo eres, te iba a decir, pues como nosotros también en la vida personal, también en lo laboral, se necesita un psicólogo, un guía, que en este caso eres tú, ¿no? Que te tiene que decir por dónde partir, porque es muy difícil que trabajando el X tiempo que sea en esa empresa como empleado o como jefe, poder separar el criterio que ya tienes. Y aparte, como que hacer a un lado también las bronquillas que hay, que siempre las hay, para ser objetivos, la verdad es que eso siempre influye mucho. Entonces, nada como tener una guía externa y en ceros que los puede evaluar y guiar, pues hacia, pues sí, hacia un buen objetivo. Claro, además, mira, ¿cuál es la ventaja de tener un coach o un mentor o un team coach? Que, o al menos yo lo que hago, y así trabajo, es ir entrenando al líder para que eventualmente no nos necesite. Porque cuando tú ya te das cuenta de muchas cosas, cuando tú ves trabajando a tu equipo, y te lo digo por todos los equipos con los que he trabajado y mis coaches, cuando llegan a ese nivel de conciencia, pues ya no te necesitan. Y para uno, la verdad, para mí es mucho orgullo decir, ya estás listo, ya no me necesitas. Por ahí vi un pensamiento que me gustó mucho, el de Lao Tzu, que dice el típico que muchos escuchamos, ¿no? Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Sí, el que hemos escuchado todo. Pero este me gustó más porque decía, y cuando el alumno está verdaderamente listo, el maestro desaparece. Y yo creo que de eso se trata. El coach no debe de estar ahí todo el tiempo. No es un psicólogo echándose una terapia de 2 años o 3 años. Bueno, habrá momentos donde se requiere un cambio organizacional, por ejemplo. Oye, somos una organización que privilegiaba cierto tipo de prácticas y ahora queremos privilegiar otras, los queremos hacer más creativos, innovadores, estas metodologías agile para hacernos
más ágiles hacia el cambio. Bueno, ahorita lo que está de moda. ¿Por qué? Pues porque nosotros, esta generación, tiene que lidiar con la aceleración del cambio. Ya los cambios se van Claro. dando muy rápido. Y además, en entornos que son inciertos, que son inseguros, que no sabemos lo que va a pasar, que viene el COVID, que viene la guerra de Ucrania y cosas que jamás se nos ocurrían que iban a pasar. Y que todo eso impacta, y Claro. impacta durísimo. Precios de materias primas, producción, desempleos. Dime que no te impacta. Pues estamos sujetos a eso. Ujú. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué le conviene hacer a un líder? Pues primero, identificarse qué tipo de líder es él, qué tanto es él el que privilegia o detiene esa innovación o crea los conflictos entre generaciones al no saber cómo manejarlos, al no ayudarlos a que se comuniquen mejor. A veces, y no es siempre, pero yo creo que vale la pena invertir un poco en algunos talleres de comunicación, ¿por qué? Pues porque ahora es más necesario que nunca. Antes, entre una generación de baby boomers y una generación X, no había tanta brecha. ¿Por qué? Porque éramos más parecidos a lo que puede hacer Sí. una generación X hoy con una Z, o inclusive contigo. O sea, tenemos otra visión diferente. Entonces, hay que invertirle a mejorar la comunicación para cerrar brechas intergeneraciones Ujú. y también para ayudar a identificar dónde están esas fortalezas en cada una de las generaciones. Pero esto obviamente, como te decía, o sea, no puedes hacerlo como una receta de cocina. Esto se logra en cada sesión donde cada persona, y obviamente se toman herramientas, por ejemplo, esta de dominancia cerebral, qué estilos de pensamiento tienes, y entonces, a través del estilo de pensamiento, puedes crear una mejor cohesión, puedes complementar mejor a la gente. Porque, por ejemplo, a pesar de que tú seas generación Z o y yo X, puede que tengamos un estilo de pensamiento creativo los dos. Ah, Ujú. entonces estamos encontrando puntos de encuentro, más allá de encontrar los puntos que nos separan, que ya los vemos muy claramente, pero encontramos los puntos de encuentro donde yo pienso similar a ti, a pesar de ser de una generación diferente. Y eso Claro. creo que es muy valioso, pero eso obviamente tienes que invertirle a herramientas, tienes que invertirle también a un consultor externo, que no es que no lo puedas hacer tú como líder. Yo creo que es bueno si tú ya tienes esa apertura mental, si tú tienes ese nivel de autoconciencia donde dices, necesito ayuda porque este equipo no se comunica y porque, o sea, unos tiran para un lado, otros tiran para el otro, unos privilegian un tema, otros otro, y así no se puede. Es como, imagínate una orquesta donde cada quien pues toca su propia partitura, ¿no? Sí, no, es un relajo. Y yo creo que también aquí es bueno hacer la observación que necesitas a alguien neutro, porque muchas veces no nos atrevemos a hablarle directo al jefe, porque porque sientes que en algún momento puede reprocharte eso, puedes decir: "Ah, te molesta esto", o como estás exponiéndote o abriéndote a tus demás compañeros, pues te sientes vulnerable, y tú sabes que en el ambiente de trabajo, la verdad, la gente luego es medio mala onda, y si tú te expones un poco, lo pueden agarrar como tu debilidad en vez de fortaleza, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y lo que tú dices es también de las principales barreras con las que nos topamos los team coach, porque de repente alguien no quiere hablar y también tiene el Ujú. derecho de estar en silencio, nada más que nosotros le hacemos ver eso. Tú tienes el derecho de quedarte callado, nada más que si se aprueba algo que te afecta a ti, pues ya no puedes hablar, porque en el momento que tuviste la oportunidad no lo hiciste. Ahora, por eso es que hago tanto énfasis en el nivel de conciencia del líder, porque el líder debe de ser
el facilitador natural de los procesos de cohesión entre generaciones. Ellos no, vaya, ellos no solitos se van a poner a comunicarse mejor porque se les ocurrió. No, eso nunca va a pasar. Tú como Sí, líder tienes la responsabilidad, porque no nada más es, ay, sí, yo quiero ser gerente, quiero ser director y quiero ganar más, quiero que me den coche. Y, no, o sea, más allá, yo creo que el líder o el que realmente pasa de ser de jefe a líder es ujú, una persona que precisamente tiene esa autoconciencia, que realmente tiene esa vocación de servicio y que además es inteligente. No es el servicio porque sea la Madre Teresa de Calcuta, sino porque finalmente va a tener un equipo súper productivo que le va a permitir tomarse sus días de vacaciones, no estar pegado al teléfono celular cuando esté en la playa, que no esté preocupándose, que sepa que puede contar con ellos, pero obviamente, pues les tienes que invertir tiempo, esto no se da gratis. Pero si tú finalmente te das esa tarea, pues va a ser redituable para ti, vas a ganar más, vas a quedar mejor con el jefe. ¿Te interesa tu bono? Pues haz productivo a tu equipo. O sea, tú solo no vas a poder. claro, totalmente. Entonces, tiene un sentido, no es porque eres bueno. Sí, porque, digo, a lo mejor eres un líder más humano, pero tienes que entender que tienes una responsabilidad y realmente si crees que por obra del Espíritu Santo tu equipo multigeneracional se va a poner de acuerdo de la noche a la mañana, te tengo la noticia de que eso no va a pasar. Y Serge, por ejemplo, si el que se resiste a este tipo de coaching o este tipo de ayuda, porque al final estamos hablando, lo pongo como si fuera una relación de pareja, porque al final es otra relación más a tu vida, ¿no? Tú generalmente ves con la relación con tu mamá, con tu pareja, con tu hijo, que son como las más importantes, y perdemos de vista totalmente que las relaciones de trabajo también son muy importantes y creo que son las que menos cuidamos y las que menos alimentamos, ¿no? Entonces, y la que menos cuidamos sobre todo es con la de nuestro jefe, siempre hay una barrera cañona. Entonces, ¿tú tienes algún tipo de taller o de guía en donde permita que esta barrera se rompa? Y ahora, ¿por qué mi pregunta? Porque muchas veces el jefe es el que se resiste, y más si son de generaciones, baby boomer, así que de: "No, no, no, estas cosas de millennials", porque yo creo que así lo ven, no me interesa. ¿Cómo se puede hacer el approach dentro de una empresa, el acercamiento dentro de una empresa en donde diga: "Oye, me interesa, pero mi jefe es el que no le interesa, y él es el que está provocando este tipo de ambiente en nuestra área"? Bueno, mira, definitivamente he llegado a una edad y en una madurez profesional donde no cambio a la gente que no quiera cambiar y no le ayudo a la gente que no se quiere ayudar. ¿Por qué? Porque es nadar contracorriente. Y te soy sincero, como consultor, te digo que la persona que tiene esa resistencia desde un principio va a ser difícil que valore tu trabajo. Afortunadamente, esa mentalidad está cambiando cada vez más. ¿Por qué? Por lo Claro, que te decía. Los ejecutivos se dan cuenta que el ser más humanos, o los líderes, ser más humanos, genera productividad. Y te digo, no por ser la Madre Teresa de Calcuta, sino porque realmente tienes un retorno de inversión. Pues imagínate, yo soy contador, tengo que entender lo que es un retorno de inversión. Yo cuando trabajo con un cliente, no voy por buenas intenciones, voy por resultados. Si no, pues, ¿qué chiste tiene, no? O sea, se divirtieron un rato y llegaron, fueron los mismos. Pues no, nosotros trabajamos sobre metas muy específicas. El líder que siga pensando que esas son tonterías, que la cuestión de comunicación no viene al caso, es, ay, ¿cómo vamos a perder un día en un taller de comunicación o cómo vamos a perder 2 o 3 horas en una sesión de team coaching? No se da cuenta de algo que es muy necesario. Stephen Covey en su ya muy famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, de hace ujú, años, todo un clásico,
ponía un ejemplo, y este ejemplo era el de un hombre que va caminando por el bosque y de repente se topa con otro que está tratando de aserrar un árbol. Pues se da cuenta que el árbol, perdón, que la sierra con la que está cerrando el árbol, pues no tiene filo. Y el hombre está sude y puje, y no puede. Y se detiene y le dice, oye, ¿no sería más fácil que sacaras la sierra y la afilaras? Te costaría menos trabajo aserrar el árbol. Y le dices, pues fíjate que sí, pero no tengo tiempo. Y creo que esa historia es muy reveladora, porque es lo que hacemos. O no tenemos tiempo, o no nos importa, o no nos parece productivo. Pero a veces esa pequeña inversión, ese tiempo que te das, ese tiempo que le das a tus colaboradores, se vuelve súper productivo. Te lo puedo decir porque ojalá pudiera traer aquí, digo, no lo hago por cuestión de confidencialidad de los equipos con los que trabajo, pero han cambiado muchísimo. Y con muchos de esos equipos empecé a trabajar en plena pandemia, donde era un relajo, nadie se conectaba a la plataforma, no prendían las cámaras. Y te estoy hablando de equipos de 12, 20 personas. Y era un relajo, era como tratar de meter unos niños de kinder en una camioneta, ¿no? Con las Sí, dos a veces puertas los adultos abiertas. son peores, ¿no? Por el ego. Sí, y obviamente equipos con egos muy elevados, no se hablaban bien, no se entendían, y poco a poco los llevamos a sensibilizarse y darse cuenta de todo lo que podían lograr es a través de estas herramientas de estilos de pensamiento, a través de ejercicios de comunicación, a través pues, transparencia, Claro. Oye, hablar y de más lo o que era menos, ¿cuántas importante para ellos. sesiones son? Mira, es que Bueno, depende, ajá. No, depende tú dime. mucho. O sea, Ujú. nosotros vemos que para que un cambio se empiece a dar, por ejemplo, vamos a hablar de un equipo, ¿no? Porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es team coaching. Pero para que un cambio se empiece a notar, al menos necesitas 6 meses. Sesiones que se pueden dar cada 15 días o cada mes, dependiendo lo que se vaya a trabajar con el equipo, porque así los empiezas a educar, les enseñas cómo llevar a cabo reuniones altamente eficientes, sin que se dispersen, sin que empiecen a hablar de otros temas, y, eh, y el mismo equipo, esta es la filosofía del team coaching, al menos el que yo manejo, que toda la creatividad, todo el talento que se necesita para superar cualquier desafío está dentro del equipo. Nada más lo único que Sí, necesitas es 100%. sacarlo. Y eso de repente no es muy fácil y tampoco es muy evidente para un líder, porque de repente el líder va a estar viendo otras cosas. O sea, él quiere la meta, pero él no ve cómo llegar a la meta, porque ha estado tan inmerso trabajando con el equipo que cree que los conoce, y eso es lo peor, que cree que no los conoce cuando realmente no los conoce, no los ha podido leer y no ha podido desentrañar o no ha podido abrir ese baúl lleno de herramientas y de recursos que tiene cada uno de sus colaboradores. Y eso es lo que hacemos. Te pongo un ejemplo. Con uno de los equipos que estuvimos trabajando en pandemia, nos dimos cuenta que había dos personas que si nosotros trabajábamos con ellas, o yo trabajaba con ellas en lo personal, en lo individual, en coaching, pero ya individual. Obviamente estaba trabajando con el equipo, pero estaba trabajando también en lo individual. Nos funcionó muy bien, porque esas dos personas que estaban volviendo el cuello de botella, después fueron los más grandes apoyadores de la productividad del equipo, pero necesitaban hacer un cambio mental. Entonces, Claro. trabajamos con esas dos personas, que no es necesario ni siquiera trabajar con todo el equipo, con dos nada más, y todo se solucionó. Y ahorita son un equipazo. No, es que o sea, me resulta, o sea, me gustaría decir, y esto lo voy a editar, obviamente, es que me quedé sin palabras, porque al final me diste la solución, o sea, me estás dando la solución, ¿no?
Pero, por ejemplo, es que ahorita se me cortó el tema, o sea, porque llegaste a una solución. Ajá, entonces ahorita lo que me gustaría ahondar es, por ejemplo, mencionas mucho los estilos de pensamiento. Como que te perdí, Moni, como que te Bueno, bueno, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Como que se congeló la imagen, algo pasó. Pero ya, ¿verdad? Ya estamos. Sí, ya, Ah, bueno, editamos esto. Sí, es que al final pensé que me ibas a dar como una pauta para seguir. Son de las cosas que no estamos preparados. sí. Pero por ejemplo, me gustaría ahondar porque seguramente lo que te ayuda mucho, o bueno, desde que me lo compartiste, una de las bases son los estilos de pensamiento. Y aquí Ujú. los hemos mencionado bastante, pero no hemos ahondado en eso. Entonces me gustaría que nos compartieras un poco o un mucho, lo que tú quieras, de cómo es que los estilos de pensamiento ayudan dentro de los equipos. Bueno, esto nos va a dar para platicar, deberemos hacer un podcast completo de estilos de pensamiento, pero lo platico brevemente, nada más para que se entienda la idea, Claro. y es Sí, el para que estilo, sepan a qué nos referimos. claro, hay varios test de estilos de pensamiento, están el READ, está el DISC, que ya son muy conocidos. Yo el que manejo y que me parece más completo es el HBDI, que es el Herman Brain Dominance Instrument, y que también en la consultoría de Folino Herman, que es de un socio y amigo, de Juan Carlos Folino, se ha dedicado a la tarea de integrar estos tres indicadores, el READ, el DISC y el HBDI. Y con esto que tenemos, un estilo, poder determinar el estilo de pensamiento de cada persona. Por ejemplo, el test te hace ver una figura que se asemeja a un cerebro humano con un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que controla la parte analítica, la parte racional. Digo, esto lo comento un poquito, digo, muy superficialmente. Es Ujú, una herramienta que generó Ned Herman por allá de los 70s, 80s. Ned Herman fue el gerente de capacitación de General Electric en la década de Jack Welch, que era el CEO de esta empresa, y que gracias a esto, y entre otras cosas, obviamente a la gestión de Jack Welch, pues se convirtió en una empresa monstruo que de repente manejaba igual que la parte de electrodomésticos con la que se creó, pues cuestiones de equipos médicos, servicios financieros, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo que es la figura del Ned Herman. Lo que tú vas a ver cuando tú recibes un test de este tipo es un círculo que asemeja el cerebro humano, hemisferio izquierdo, ya lo decía yo, lo que se refiere a la parte racional, analítica, controladora, la parte estructurada del cerebro humano, y la otra, el hemisferio derecho, que es la parte creativa, innovadora, espiritual, humana, más emocional, más sentimental, y que está más bien orientada al pensamiento abstracto, mientras la otra es al pensamiento racional, a lo material. Y una vez que tú tienes esta visión, lo que hace el test, la herramienta, es dividirlo en cuadrantes. Entonces, te va colocando en una posición en la que tú puedes ver qué es lo más importante para ti cuando tú interactúas en un equipo. Mientras que unos son, para ellos es más importante el deber ser, lo estructural, lo lógico, lo secuencial. Para otros lo más importante va a ser lo creativo, lo divertido, el crear cosas nuevas, el odiar la rutina. Otro también puede ser alguien que ve los beneficios materiales únicamente, que está orientado a resultados, que a él no le importa cómo llegar a resultados. Es el que dice el fin justifica los medios, y mientras el otro cuadrante dirá, no, lo primero son las relaciones humanas
y el ambiente de trabajo. Entonces, te vas dando cuenta que para cada uno de esos estilos de pensamiento hay una prioridad. Y en la medida que tú puedas llegar a puntos de encuentro con esas prioridades, pues vas a tener un equipo complementario y multifuncional. Y vas a poder también, o sea, ya cuando lo puedas ver con claridad, pues vas a poder ser tú el patrocinador, la persona que apoye a que esos estilos se puedan desarrollar plenamente en beneficio de tus objetivos y de tus metas. O sea, como vulgarmente dirían, pues vas a poder acomodar mejor tus fichas, ¿no? Totalmente, exacto. Si lo quieres resumir de esa manera, es eso. Es como un tablero de ajedrez donde tú vuelves a colocar tus piezas porque dices, no, este juego no me acomoda y así no voy a llegar a ningún lado. Justo te iba a poner el ejemplo o sea, antes de los estilos de pensamiento, tienes un tablero en donde estás jugando damas americanas, que todas son Ujú. iguales. Y ya que después de eso, entonces ya tienes un ajedrez porque pues ya cada quien, ya ubicas su función. Claro, es una Ajá. excelente analogía, Moni. Muy bien, o sea, lo entendiste perfecto. Primero estás a ciegas y ya luego sí ya tienes claridad de con qué fichas cuentas, con qué recursos, con qué experiencia, con qué talentos. Entonces, eso pues obviamente te lleva a que seas mucho más efectivo. Ahora, Sí, totalmente. también vas a obtener algo súper valioso. ¿Por qué? Porque vas a conocer cómo se comunica cada uno de ellos y hasta ellos se van a reír, van a decir, entonces no hacías esto por llevarme la contra, o sea, no hacías esto por joderme la vida, no, lo hacías porque para ti, pues eso era lo más importante. O sea, tú estabas, Claro. mientras yo veía una cosa importante, tú veías otra. Y entonces yo le llamaría a esta la herramienta de la empatía, porque a partir de esto empiezas a darte cuenta que la otra persona, pues es diferente a ti. Fíjate que cuando aplico estos test, la gente dice, entonces no todo el mundo piensa igual que yo. Pues no, claro que no, pero a veces estamos tan ciclados y también otra que es muy, muy común es que me dicen, es que ya se los he explicado de mil maneras. Es que sabes que se los he explicado de mil maneras, pero esencialmente de la misma forma, porque Claro, no desde tu puedes ver, perspectiva. claro, porque solamente estás viendo desde tu perspectiva la forma de explicar algo. Ujú. Ayer o antier veía con una chica, con una coachee, que es multifuncional, multidominante, es decir, tiene la habilidad de comunicarse con los 4 cuadrantes, ¿sí? Ok. Y además, bueno, para hacerlo más visual, se pone en un color azul, verde, rojo y amarillo para poder ubicar mejor a las personas. Y Ujú. entonces ella dice, wow, o sea, yo sí me daba cuenta de esto, pero no sabía por qué. Ahora me doy cuenta de la facilidad que yo podría tener al interactuar con cada una de las personas. Bueno, esa es una bendición que se te dio con el kit cuando llegaste a este planeta, pero no a Sí, todos se nos da. Entonces, la fortuna que tenemos de tener una herramienta como estas y llevarlo, o sea, utilizarla adecuadamente, es precisamente cerrar esas brechas entre generaciones. Le va a ayudar a un líder el poder generar una mejor comunicación entre sus colaboradores, sean de la generación que sean. Y además, bueno, con un proceso adecuado de un seguimiento, con un team coaching y con ciertas herramientas que se les van a ir dando. Ya son dinámicas, ya son películas, ya son lecturas, vaya, una serie de cosas que obviamente un líder que está inmerso en otras funciones, pues nunca va a tener el arsenal que tenemos nosotros, los coaches o los consultores, para poder hacerlo, simplemente porque nosotros nos dedicamos a esto. claro, totalmente. Sí, y también nunca yo creo que en general nadie se da el tiempo a detenerse y ver cuáles son sus cartas, ¿no?
Y como te digo, en un trabajo teniendo tantos estilos de pensamiento como estos, pues mucho menos un líder se va a dar ni siquiera sabe, yo creo que existe. Entonces, no sabe ni siquiera por dónde empezar, no sabe qué tiene, él solo quiere resultados y él solo se va a enfocar en eso y como dices, ¿no? Te lo va a explicar de mil maneras. Pero ya teniendo estas herramientas, es prácticamente inevitable que simplemente con el saber que tienes en tu equipo, antes de ponerlo en práctica, al menos ya sabiendo que tienes un color azul, un color rojo y un color amarillo, te va a hacer más consciente y yo creo que más empático para que mínimo sepas cómo pedirle las cosas a cada uno. Claro, y te pongo el ejemplo, y a veces es tan triste y tan lamentable que a veces tienes un colaborador que podría salvar el día y lo tienes relegado. Caso de un Sí, cliente que me contrató por ahí del 2018, ya tiene algunos ayeres, y digamos que la estrategia de la empresa cambió totalmente de ser una empresa muy estructurada, muy orientada a resultados. De repente se les pidió que empezaran a buscar resultados innovadores porque la competencia les estaba comiendo el mandado. Y cuando yo apliqué este NetHearman, me doy cuenta, o esta herramienta de dominancia cerebral, me doy cuenta que todos eran demasiado estructurados, no había más que una persona que era el único creativo, pero todos los demás estaban orientados a lo estructural y a la acción, pero no se creaban ideas nuevas, o sea, no habían, por eso se les estaba comiendo el mandado, porque nada más se dedicaron a ser buenos haciendo algo, pero no creaban ninguna solución nueva, o sea, y eso pues en el tiempo es insostenible. claro, justo es a lo que iba. O sea, si tú te quedas con algo de hace años y lo quieres seguir poniendo en práctica y sigues jalando esos perfiles, te vas a quedar estancado en el tiempo. Claro, y en este caso, bueno, pues que se dieron cuenta que esa persona al que ya ni siquiera, y eso era lo más lamentable, que él ni siquiera levantaba la mano, porque en un entorno donde tú eres el diferente, pues te pasa como con la familia peluche, ¿no? O sea, ¿por qué tú no eres el normal? No, pues Claro, realmente, pues es que tú eres el normal, o sea, tú eres, no, todos son normales. Lo que pasa es que en un entorno donde no se privilegia la creatividad y la innovación, sino la orientación a resultados y el ser detallado y estructurado, pues no tienes cabida tú como innovador. Pero de repente cuando a él le dicen, bueno, a ver, se lo muestro al líder y le digo, mira, el único que tienes es él, ¿qué vas a hacer? Pues él definitivamente me dice, pues, ¿qué? ¿Lo pongo en mi lugar? Le digo, pues no, no se trata de que vayas y lo nombres rey a él y sí, tú o te cortes lacayo, ¿no? tú la cabeza. Ajá, Pero más bien es que te apoyes en él para crear procesos creativos e innovadores, que es lo que te están pidiendo. Que él sea el líder de proyecto, no tiene que ser el jefe, pero claro. él sí puede sugerir que ve, y te aseguro que después de tantos años en el puesto y moviéndose en puestos, él te va a decir qué se puede implementar. Y les fue muy bien, este, porque él pues, tenía ganas. Imagínate que alguien que está sentado en la banca, de repente le dicen que sí, que a batear, ¿no? Pues él, encantado de la vida, al principio le costó mucho trabajo, tuve que apoyarlo en un coaching individual uno a uno, porque pues imagínate, ya le habían atrofiado un poco la autoestima, Claro, pero ¿cómo no? El que te tengan relegado y que aparte vayas en contra de tu naturaleza. O sea, yo no sé cómo el tipo no renunció. no, pues por la necesidad, Sí, pero, claro. y eso es lo lamentable, que te quedes ahí por necesidad, pero pues no porque realmente puedas dar lo que la empresa necesita. Mira, es como tener un diamante y no darte cuenta que lo tienes, simplemente está ahí porque está sucio y parece un pedazo de carbón, pero pues, nunca te has dado el tiempo de ir, limpiarlo y verlo y decir, ay, pues ya era un diamante. Y esto es lo que me va a salvar, esto es lo que me saca de la pobreza, ¿no? Claro, y yo creo que, así como tú hace rato me dijiste de la analogía esa, esta es otra muy buena. Yo creo que todo líder tiene un diamante en bruto.
pero no se da el tiempo de pulirlo por el rush del día a día, como, o sea, lo que decías también de la sierra, con tal de conseguir los resultados, o sea, con tal de seguir talando el árbol, no te detienes a pulirlo, a sacarle filo y para adelante. Te digo, y qué básico, o sea, así como la meditación, el mindfulness y todas estas herramientas que nos sirven para lo personal, definitivamente tenemos que empezar a considerar parte de nuestro bienestar el procurar nuestras relaciones de trabajo. Así te caiga gordísimo, o sea, tienes que hacer un esfuerzo por es como si te cayera gorda tu pareja. Al final es con las personas de trabajo son con las personas que más pasas tiempo en el día, con las que más te comunicas. Son de las que, deberías de tener como prioridad el procurar esa relación, ¿no? Claro, para bien o para Ujú. mal, pero la buena noticia es que una vez conociendo su dominancia cerebral y conociendo la tuya, pues te va a ser más fácil generar empatía Totalmente. entre Ujú. esa persona Sí, y entre ti. sí. Oye, Sergio, y a ver, me gustaría 2 cosas. Una, si la gente o la empresa no puede por el momento acercarse a ti y tomar estos talleres, ¿qué tips darías para que empiecen a mejorar su equipo de trabajo? Ese es por un lado. Y por el otro, me gustaría que después de que concluyamos esos tips para mejorar los equipos de trabajo, me gustaría que nos dijeras los beneficios que tú has visto y que también tus coaches te han dicho después de haber tomado tus talleres. Ok, pues mira, como, Perdón, pero enfocado hacia las fortalezas de las generacionales entre el equipo de trabajo. claro, pues mira, pensando un poquito lo que habíamos ya comentado, es primero al líder, ese es el mensaje directo para el líder, identificar su ego, identificar qué tipo de líder es. O sea, identificar si es lo bastante maduro para recibir críticas, para dejar de controlar procesos, para permitir que miembros de su equipo puedan controlar procesos que a él ya no le aportan y que le están deteniendo además su crecimiento profesional, porque pues si sigues haciendo las mismas cosas y no te enfocas a crear, por ejemplo, estrategias, pues le sales muy caro a la empresa. Claro. También generar esta apertura de reuniones, él es el quien las puede convocar más que ningún otro, porque él es el líder y a él le corresponde. Generar este ambiente de trabajo donde se reúnen periódicamente con objetivos, sobre todo de creatividad, innovación, cómo mejoramos, y no nada más procesos, sino cómo mejoramos el ambiente de trabajo, cómo podemos ser más eficientes al comunicarnos, dinámicas como, a ver, ¿qué necesitas de mí? Yo te ofrezco esto, ¿tú qué me ofreces a cambio? Son cosas que van abriendo, por ejemplo, la comunicación entre el equipo y lo van haciendo más transparente. Claro, como tú decías, puede haber resistencia de que la gente no quiera hablar directamente con su jefe o no quiera dirigirse a alguien que le cae gordo. Pero bueno, ¿Y ah, cómo romperías el hielo tú ahí? precisamente con una herramienta de dominancia cerebral. O sea, no, muchas veces uno genera más resistencia es como, era como cuando te peleabas con tu hermano o con algún primo. Te peleabas con él y te lo descontabas y él te descontaba a ti y se caían gordos y decían, llegaban los papás y decían, o los tíos, y decían, ay, ustedes se tienen que llevar bien. A ver, dense un beso. Hijo, ¿qué sentías cuando le tenías que dar un beso? Lo querías matar, peor. Sí, claro. Ujú. Te sentías peor porque, o sea, te estaban forzando a que negaras una emoción que tú tenías. Y si te hubieran dejado que te tranquilizaras, pues a lo mejor tú ya te acercabas con tu primo y ya lo pues, limaban las perezas, ¿no? O tu hermano, quien fuera. Pero no, o sea, tú no puedes hacer eso como líder. Tú no puedes forzar a que alguien se lleve bien con alguien. No va a suceder así. ¿Qué puedes hacer? Pues precisamente una herramienta de dominancia cerebral que te permita entender que lo que para él es importante, para ti no lo es, o que te permita ver que te pareces tanto a esa persona
que por eso tienes un conflicto con ella. También, suele pasar muchísimo. Claro, pero eso tiene que venir de un proceso de interiorización de la persona. Ahora, también un proceso de coaching. Si tu colaborador vale la pena, pues págaselo. No es un gasto, es una inversión. O sea, si estás viendo productividad, pues ahí finalmente se justifica todo. Otra de las cosas que te puede ayudar es también en estas reuniones es qué aporto yo desde mi generación, desde mi área al equipo. Y hablarlo directamente, qué estoy dispuesto a aportar, qué cosas que no muestro aquí en la organización sé hacer. A lo mejor soy muy bueno haciendo tablas dinámicas de Excel y nadie lo sabe. ¿Sí? Entonces ahí es donde un líder y el mismo equipo puede irse abriendo. Egos definitivamente es la primera parte. Esto, y bueno, te digo, poniendo la herramienta de dominancia cerebral y muchas otras, o sea, hay otros assessments que te pueden hacer ver o pueden determinar qué rol juega cada uno de los miembros del equipo, los roles de Belvin, por ejemplo, que es una herramienta también muy buena. Pero obviamente inviértele. El mensaje es, ¿quieres que tu equipo se lleve bien? Inviértele. Toma Claro. responsabilidad, apóyalos. No creas que eso va a suceder por magia. No, no va a suceder. Si tu equipo hoy no se comunica bien y no está logrando lo que podría estar logrando, pues a lo mejor es tu culpa como líder. Y eso cuesta mucho trabajo reconocerlo. Sí, y generalmente viene siempre del líder. Sí, sí, porque vaya, o sea, es como si tú ves que unos niños se comportan mal, pues ve a los papás. Claro, así, sí. Es que si te das cuenta, hemos separado muchísimo, te digo, la parte familiar de la laboral y prácticamente es como si fueran 2 familias. Así es. Pero además, el líder es como el papá. Sí. Imagínate, un papá no puede decir, yo no quiero ser papá. No, pues que ellos se eduquen solos, ya Ajá, están grandes, ¿no? Y eso no va a pasar, porque mal que bien es lo que te digo, tienes una responsabilidad, pues no le eludas. Y si le eludes, pues eso va a impactar en tus resultados. sí. Y también concientizar que no por educar nos referimos a dominar tu personal. No, no, no. O sea, ¿cuál es el trabajo de un papá? Conocer a tu hijo, el darle la confianza de que se acerque para saber que está mal y poderlo orientar de manera educada, no para recibir un regaño. Aquí es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Claro, y también respondiendo a tu pregunta, la idea de ir cerrando estas brechas, pues se tiene que ir haciendo en sesiones. Y te digo, sería muy pretencioso decir aquí una fórmula. No, esa fórmula es una vez se inicia un proceso de apertura de comunicación enfocado a metas y tareas específicas, entonces empezamos a trabajar hacia esa dirección. Ok, Cada sesión se va a ir reforzando el comportamiento. Lo que nosotros buscamos es que conductualmente los llevemos a que vivan ese ambiente de empatía, ese ambiente de mejora de comunicación, de apertura, para que eso ellos lo repliquen en sus reuniones. ¿Cómo normalmente trabajo yo? Una reunión semanal conmigo, una reunión quincenal conmigo o al mes, ya cuando están más maduros, y una reunión entre ellos, para que de esta manera estén haciendo el ejercicio de estarse comunicando más constantemente. Y también reconocer lo que cada uno aporta al equipo. Eso es súper importante. Pero como te digo, eso lleva tiempo, es un proceso. Ya nosotros cuando finalmente las empresas nos invitan a colaborar con ellos, pues ya les vamos dando la metodología y los vamos ayudando para que eventualmente pues sea un equipo autosustentable y ya no nos necesiten más. claro. Y ahora,
¿cuáles son los beneficios después? O sea, tú qué has visto como consecuencias y también los coaches que te han comentado. Bueno, el resultado es una mejora en el ambiente de trabajo, mejora en productividad, bajas en costos. El equipo se empieza a ser más consciente de que la utilización de recursos o la utilización de recursos es súper importante. Se hablan mejor, se apoyan mejor. La ¿Por qué la optimización camaradería. de, perdón que te interrumpa, por qué la optimización de recursos es súper importante? ¿Por qué hiciste tanto énfasis ahí? Hay algo importante. Sí, mira, te pongo un ejemplo. De repente, los equipos, cuando no son conscientes de lo que pasa en las otras áreas, pues desperdician, ¿no? Ok, Y desperdician materiales y desperdician tiempo o desperdician procesos o herramientas. ¿Por qué? Porque no son conscientes. O sea, ellos nada más ven lo que sucede en su área. Pero cuando tú llevas a cabo estas reuniones donde cada quien, es más, vamos a hablar de una cadena de suministro donde cada uno de los miembros de la cadena le dice al otro, vente, les voy a dar un tour para que vean lo que hacemos. Y una vez que ellos ya entendieron lo que se hace, entonces ya entendí las implicaciones que va a tener el uso que yo haga de mis recursos o el tiempo que yo me tarde en enviarle la información a esta área. ¿Ves? O sea, ahí se ve el impacto. Antes no son conscientes. Antes dicen, yo hago esto. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú tienes a un egipcio jalando una piedrota, un bloque de piedra que va a colocar en la Gran Pirámide. Si tú le preguntas qué está haciendo, ¿qué crees que te diga? pues jalando la piedra. Pues sí, pero ¿qué pasa si el ingeniero o el arquitecto de la Gran Pirámide les dice, a ver, vengan todos, déjenme enseñarles dónde va a ir su piedra en la pirámide? Y entonces en una pared o en una ilustración les muestra dónde va a ir su bloque de piedra, les muestra lo importante que es su bloque de piedra, porque si no, todos los demás se van a caer, no van a sostenerse, y les dice, mira, tu bloque de piedra va aquí. Por eso es que es tan importante que jales ese bloque de piedra y lo coloques ahí. Ahora, ya ellos tienen un sentido de lo que están haciendo, ¿sí? El trabajo con sentido, con un sentido de utilidad, pues es mucho más motivador, ¿sí? Te incentiva a querer seguir haciendo, porque tú ya no jalas un bloque, tú ya estás construyendo una pirámide, que es Claro, diferente, ¿no? Y luego la otra es que tú les preguntes, a ver, muchachos, pues se ve que vienen empujando muy, muy duro con esos bloques. ¿Cómo se les ocurre? Pues podría ser más fácil. Y te aseguro que al menos uno de esos 50 que va jalando el bloque tiene una buena idea, sí, porque se dio total. cuenta de algo. ¿Y quién mejor que ellos, a los que les está costando trabajo, que les preguntes? Porque tú no jalas piedras, tú nada más les das de latigazos o tú nada más les dices, muévanse, pero tú no estás jalando la piedra. Entonces, esos son los procesos donde el líder puede hacer un cambio increíble con su equipo de trabajo. Sí, y es que qué importante es concientizar, ¿no? O sea, pero bueno, regresemos a lo que nos estabas Sí, diciendo. O sea, con esto te pongo el ejemplo de lo que podrías esperar de un equipo de trabajo. Te ujú, puedo decir que al día de hoy, en las últimas sesiones, la última sesión que tuvimos en diciembre con uno de los equipos, todavía no he retomado al 100 con mis equipos, puros coachings individuales hasta ahora, pero en la última sesión, el director de una planta con el que estamos trabajando nos dijo, o sea, es increíble lo que han logrado, porque ahora lo que hago, antes yo tenía que estar, y fíjate, el director de una planta tenía que estar pastoreando atrás de la gente que las cosas se hicieran. Dice, hoy lo único que hacen es levantarme el pedido y a los 15 días ya tengo solución, o antes. ujú, Ya, o sea, cambió de ser un equipo que necesitaba él estar presente y que él sentía que si no estaba el presente las cosas no sucedían. Hoy nada más dice, quiero esto. A la semana, a los 15 días,
Si no está hecho, ya hay un buen avance. Y es un equipo que está orgulloso de eso, de reconocer la velocidad con la que ellos implementan esos cambios. Entonces, digo, Ujú. para muestra un botón, eso es uno de los ejemplos. Lo que te decía, ahorro de recursos, productividad, velocidad de respuesta, eso es súper importante. Como cada quien sabe lo que tiene que hacer, ya no se están preguntando. Llegan a conocerse también que uno confía en el otro. Esto viene en un libro que se llama The Speed of Trust, del hijo de Stephen Covey, que en español se La llama velocidad La velocidad de de la la qué? confianza. Ajá. Pero Ok, eso se ve en un equipo que las brechas generacionales se cerraron, no las hay, o las hay en una nada, en un muy bajo porcentaje, pero que aún habiéndolas, la comunicación es fluida y confían unos en los otros. ok. Entonces la velocidad de respuesta no te refieres a la velocidad que tú tienes al responder, sino es al confiar. En las dos, porque, o sea, cuando tú tienes, va y te invito a que leas ese libro porque es muy bueno, justamente habla de eso. Si existe la confianza, existe la velocidad de respuesta. O sea, Ok, yo ya confío en ti, no te tengo que poner a alguien o no tengo que estar double checking, o sea, ir revisándote lo que estás haciendo y entonces el proceso se hace mucho más ágil porque confío en ti, como si yo lo hubiera hecho o mejor. ok, claro. Sí, digo, también depende mucho del personal, ¿no? Que si hay personal en el que sí tienes que estar atrás de él, pero bueno, eso también se puede trabajar. Claro, claro, Ujú. pero pues ahí también es definitivamente la función del líder, ir sabiendo dónde suelta la rienda y dónde la aprieta, ¿no? Claro, totalmente. Pues básicamente esa es lo que quería comentarte en esta sesión. Espero que pues les sea de mucha utilidad. Encantado si en algún momento necesitan que los apoyemos. Créanme que este modelo que tenemos nosotros de Team Coaching da muy buenos resultados. Puedo ofrecer testimonios de empresas sí, digo, obviamente, siempre y cuando ellos lo quieran hacer, porque está esta cláusula de confidencialidad, lo cual nosotros respetamos muchísimo, pero vaya, esperamos que lo que aquí hemos comentado lo tomen en cuenta, los que son líderes, los que trabajan en equipos, el que también, o sea, no quiere decir que el integrante de un equipo no pueda hacer algo, puede apoyar mucho a su líder, haciéndole ver las necesidades del equipo, puede acercarse a sus pares, a sus colaboradores también para preguntarles, para tomarlos en cuenta, en fin, para ellos mismos, cada uno de nosotros puede mejorar su zona de trabajo, su área, podemos crear influencia. Claro. Y yo cerraría con el, no tengan, o sea, obviamente el cómo dices las cosas, cómo va el dicho de en el pedir está el dar, Claro, claro, pero no tengan miedo a levantar la mano. O sea, porque al final aquí lo que se necesita practicar es la comunicación para que se pueda empezar a fomentar la empatía. Porque si tú no hablas, pues ¿cómo vas a ver también el otro qué necesitas o qué piensas, ¿no? claro, y es una invitación para las generaciones millennials, generación Y, generación Z, que si no les gusta este mundo como es, cámbienlo, ayuden a cambiarlo. Si vean los errores que cometimos las generaciones, los baby boomers, la generación X, no nos imiten. Decía Confucio, si ves un hombre bueno, imítalo. Si ves un hombre malo, examínate a ti mismo. Y eso es la invitación. Vean nuestros errores, vean en qué le hemos regado, ayúdenos a mejorar el ambiente laboral, que va a ser súper importante porque en ese ambiente laboral se van a desarrollar ustedes. Claro. Y es en el que pasamos también más tiempo. Claro.
Pues Ujú. no me queda más nada que decir. Moni, te agradezco muchísimo por esta muy Ay, amena a ti también, plática y que esperemos que les aprendas haya mucho. sido de utilidad a Sí, por nuestros supuesto. escuchas. Sí, claro que sí, Sergio. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que si están interesados tanto en coach personal, porque también estos aprendizajes pueden ser personales y su empresa o su jefe no lo quieren tomar ni nada, pero tú quieres mejorarte, también está Sergio abierto tiene todas las modalidades, tiene taller, tiene conferencias, tiene individual, tiene de todo. Entonces, contáctenlo porque la verdad es que yo tanto soy testimonio como soy testigo de su excelente trabajo. Entonces, si lo quieren contactar, vamos a dejar aquí, como siempre, en nuestras redes sociales abajo. Ahí va a estar su mail, su Instagram, bueno, aquí en el canal de YouTube y en todas las plataformas. Entonces, ya saben, síganos y muchísimas gracias por habernos escuchado un capítulo más. Serge, muchísimas gracias como siempre. Siempre me dejas con una gran enseñanza. Muchas gracias a ti, Moni. Muchas gracias a todos que nos escucharon y hasta la próxima. Hasta la próxima.